Hola, hoy nos vamos a sumergir en las raíces del pensamiento occidental, para explorar las ideas de Anaximandro de Mileto. Una figura fascinante, sin duda. Sí, estamos en el siglo VI antes de Cristo, en Mileto, esa ciudad jónica que fue, bueno, la cuna de la filosofía. Anaximandro, que se considera sucesor, quizá discípulo de Tales, se enfrenta a la misma gran pregunta: ¿de dónde viene todo? Pero con una respuesta muy diferente. Exacto. Su respuesta marca un antes y un después. Así que nuestra misión hoy es desentrañar su pensamiento, a partir de las pistas fragmentarias que tenemos, claro, y entender por qué sigue siendo tan relevante. Es un desafío interesante, ¿sí? Porque no tenemos sus escritos originales, ¿sabes? Lo que nos llegan son fragmentos, testimonios de autores posteriores, los doxógrafos. Claro, gente como Aristóteles, Teofrasto, Simplicio. Justo. Ellos nos transmiten lo que sabemos. Pero ojo, siempre a través de su propio lente. Hay una discusión importante que señala gente como Giorgio Colli sobre si la visión que tenemos, especialmente la que viene de Aristóteles, no es demasiado física, si no perdemos otras dimensiones de su pensamiento. Interesante. Es algo para tener en mente, ¿no? Mientras exploramos. Buen punto de partida. Entonces, si Tales dijo agua como el arché, el principio de todo, ¿Anaximandro hacia dónde va? ¿Dijiste que su respuesta fue radicalmente distinta? Totalmente. Anaximandro da un salto conceptual asombroso. Propone como arché algo que él llama to apeiron. To apeiron. Sí, literalmente se traduce como lo ilimitado, lo indefinido, lo infinito, lo sin límites. Según fuentes como Hipólito, parece que Anaximandro fue el primero en usar la palabra arché para referirse a este principio. Ajá. Y lo describe como, una naturaleza eterna que no envejece y que, además, lo abarca y lo gobierna todo. Pero, ¿por qué algo tan abstracto? O sea, pasar del agua, algo que podemos ver, tocar, a lo ilimitado. Parece un salto enorme. ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, hay una razón lógica muy potente que sugieren fuentes posteriores, como Simplicio, probablemente basándose en Aristóteles o Teofrasto. Piensa esto. Si el principio fuera uno de los elementos conocidos, digamos aire, y fuera infinito, y el aire se considera frío, Claro. terminaría destruyendo a su contrario, ¿no? Al fuego, que es caliente. Para evitar ese colapso cósmico, Anaxímandro postula algo distinto a los elementos, algo neutro, digamos, desde donde puedan surgir los opuestos sin que uno aniquile al otro. Aristóteles mismo analiza este argumento. Entiendo. Es una solución elegante, ¿verdad? A un problema bien profundo sobre cómo coexisten los contrarios. Vale. Entonces, el aperon es ilimitado, neutro, para permitir que existan los opuestos. ¿Pero qué es exactamente? ¿Una especie de sustancia primordial que no conocemos? ¿O algo más abstracto todavía? Ahí está el debate que comentábamos antes. Aristóteles, en su metafísica, parece inclinado a verlo como algo material, quizás una sustancia intermedia entre los elementos. Otros comentaristas antiguos siguieron esa línea, pero hay que tener cuidado con esa interpretación tan física. Claro, por lo que decías del filtro aristotélico. Exacto. Teofrasto, por ejemplo, parece entenderlo de una forma más abstracta, no un elemento concreto, sino como la condición misma de ser ilimitado. La fuente potencial de donde emergen las cosas definidas. Es un concepto que desafía una categorización fácil. Entiendo la dificultad. Si tenemos este apeiron, esta fuente ilimitada y abstracta, la pregunta que sigue es: ¿cómo pasamos de ahí al mundo que vemos y sentimos, lleno de cosas concretas, de calor, frío, humedad, sequedad? ¿Cuál es el mecanismo? Propone un proceso de separación de los contrarios. ¿Separación? Sí, desde el apeiron, que contiene los opuestos, como indiferenciados, estos empiezan a separarse. Lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Aristóteles y otras fuentes señalan esta separación como el motor clave de su cosmogonía, de cómo se forma el cosmos. ¿Y qué impulsa esa separación? ¿Hay algo externo? Parece que no. Según nos cuenta Hipólito, es un movimiento eterno que es inherente al propio apeiron. Es un modelo distinto al de su sucesor, Anaxímenes, que va a hablar de rarefacción y condensación del aire.
Anaximandro imagina una génesis por diferenciación, a partir de una unidad primordial. Y aquí creo llegamos a un punto realmente crucial, porque se dice que de toda la obra de Anaximandro solo conservamos unas pocas líneas, palabras que podrían ser suyas, textualmente. Exacto. Es casi como escuchar un eco directo de hace 2500 años. Es el famoso fragmento 1. Lo cita Simplicio en su comentario a la física de Aristóteles. Dice algo así. Las cosas de donde viene el nacimiento a las cosas que existen son aquellas a donde tiende también su corrupción, según lo que debe ser. Katatogreon, según lo debido o necesario. Eso es, pues las cosas que existen sufren unas de otras castigo y venganza, dikin kaitisin, por su injusticia, adiquías, según el decreto del tiempo, katatintuchrono taxin. Vaya, el lenguaje es denso y poético, como nota el propio Simplicio. Castigo, venganza, injusticia, aplicado al cosmos. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué injusticia cometen las cosas al existir? Parece ser un ciclo cósmico. Todo surge del Aipirón y todo vuelve a él. La injusticia, adiquía, podría entenderse de varias maneras. Quizás es el simple hecho de existir como algo individual, separado, ¿no?, rompiendo esa unidad original del Aipirón. Ajá, como una especie de pecado original ontológico. Podría ser. O tal vez se refiere al predominio temporal de un elemento sobre su contrario. El calor sobre el frío, por ejemplo. Ese desequilibrio que es parte de existir de forma diferenciada. Y el castigo y venganza dike kaitisis es como un juicio moral cósmico. Más que moral en nuestro sentido, yo creo que apunta a una retribución, una compensación necesaria para restaurar el equilibrio. Si algo invade el terreno de su contrario, habrá una reacción que restablezca el orden. Entiendo. Y el gran regulador de todo este proceso es el tiempo, Cronos. Él impone su decreto o tasa, taxis. Colli sugiere que podría reflejar una especie de disputa dialéctica inherente al ser. Lo fundamental es la idea de un cosmos no caótico, sino regido por un orden interno, una ley de equilibrio dinámico. Esa idea de un orden subyacente, casi una justicia propia del universo, es muy potente. Pero bueno, más allá de esta visión filosófica tan profunda, ¿cómo se traducía esto en su imagen del universo físico? Porque sus ideas sobre cómo es el cosmos también son bastante originales, ¿no? Desde luego, su cosmología rompe moldes. Por ejemplo, la Tierra, a diferencia de Tales, que la imaginaba flotando sobre agua, Sí, Anaximandro la piensa suspendida en el centro del universo, inmóvil. ¿y por qué no se cae? Porque, argumenta él, está a igual distancia de todos los puntos de la periferia celeste. Su posición es de equilibrio perfecto, digamos. No necesita soporte. Curioso. Y la forma que le atribuye, según Hipólito, no es esférica, sino cilíndrica, como un tambor o la sección de una columna. Un cilindro. Sí, y nosotros viviríamos en una de sus caras planas. Eso sí que es contraintuitivo hoy en día. Y los cielos, las estrellas, el sol, la luna, ¿cómo los explicaba? Su explicación es igualmente sorprendente, y muy alejada de la mitología, ojo. Imagina el sol, la luna, las estrellas, no como cuerpos de fuego directos, sino como enormes ruedas o anillos huecos llenos de fuego. ¿Ruedas de fuego? Sí, y estos anillos estarían envueltos en una capa de aire o niebla densa. Lo que nosotros vemos como el sol o la luna sería en realidad el fuego escapando a través de una abertura, un orificio, en esa rueda envuelta. Vaya. Anexio nos transmite esta imagen. Es una construcción muy imaginativa, casi como mitos sensibles, los llamó Colli, pero que intenta dar una explicación mecánica, naturalista. Entiendo. La intención es buscar causas naturales, aunque el modelo nos parezca, bueno, extraño. Y no se quedó solo en describir, ¿verdad? Se le atribuyen intentos de medir el cosmos. Sí, y eso es crucial. Fuentes como Eudemo dicen que fue el primero en investigar los tamaños y distancias de los astros, quizás usando observaciones de eclipses, no sabemos bien. Ajá. Plinio el Viejo incluso le acredita el descubrimiento de la oblicuidad del zodiaco, la inclinación del camino del Sol, digamos. Importante para la astronomía.
y cálculos sobre la salida y puesta de constelaciones como las Pléyades. Esto muestra esa combinación de especulación teórica audaz con un interés real por la observación y la medida. También dio explicaciones naturales para fenómenos como truenos y relámpagos. Los atribuía al viento violento que quedaba atrapado en nubes densas, y al romperlas causaba el ruido y el destello. Vemos entonces un pensador súper multifacético. Filósofo del arché, cosmólogo, astrónomo incipiente. Sus intereses iban todavía más allá. Parece que sí. Se le atribuye ser el primer griego en dibujar un mapa geográfico, un intento pionero de representar el mundo conocido, la tierra y el mar, según Agatémero. El primer mapa. ¡Qué bárbaro! Y en el campo de la biología, también especuló sobre el origen de la vida. Pensaba que surgió de lo húmedo primordial por la acción del calor del sol. E incluso propuso una hipótesis fascinante y extraña sobre el origen de los humanos. Ver. Que se formaron inicialmente dentro de criaturas marinas, como peces, y solo salieron a tierra firme cuando ya eran capaces de alimentarse por sí mismos. Plutarco y Auresio nos cuentan esta idea. Sorprendente, casi protoevolutiva. Un mapa, el origen de la vida. La amplitud de su curiosidad es realmente asombrosa para esa época. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia, ¿cuál dirías que es la contribución fundamental de Anaximandro? Lo que realmente lo convierte en una figura bisagra. Sin duda. El salto a la abstracción con Toa y Perón. Atreverse a postular como origen de todo algo no observable, indefinido, que está más allá de los elementos tangibles. Eso es una revolución intelectual. Sí, total. Marca un punto de inflexión hacia un pensamiento más conceptual, más filosófico en el sentido estricto. Es difícil exagerar lo radical que fue esa idea en su momento. Rompía tanto con el mito como con la primera filosofía de Tales. Y esa búsqueda de explicaciones racionales, aunque sus modelos cosmológicos nos resulten hoy, fantasiosos. Exacto. Representan un esfuerzo monumental por entender el universo a través de causas naturales, de principios internos, no por caprichos divinos. La cosmología de las ruedas de fuego puede verse como un intento de crear una narrativa alternativa a los mitos religiosos, pero basada en una lógica, a su manera, naturalista. Claro. Y luego está la profundidad del fragmento sobre la justicia cósmica, esa noción de un universo ordenado, regido por un ciclo de equilibrio y retribución temporal. Es una idea filosófica de un alcance enorme, que va a influir muchísimo después. Y todo esto, como decías al principio, reconstruido a partir de fragmentos y testimonios. ¿Cuánto podríamos estar perdiéndonos por ese filtro, especialmente el de Aristóteles? Es la gran pregunta al estudiar a los presocráticos, ¿no? El enfoque de Aristóteles y Teofrasto, muy centrado en la causalidad material, eficiente, pudo haber eclipsado otros aspectos del pensamiento de Anaximandro. Quizás dimensiones más metafísicas, éticas, incluso místicas, que no encajaban tan bien en su esquema. Siempre debemos recordar que nuestra visión es una reconstrucción. Una interpretación. Exacto. Basada en evidencia indirecta y a menudo filtrada. Su figura nos enseña también sobre los desafíos de hacer historia de la filosofía. Recapitulando entonces, Anaximandro nos lega ese audaz concepto del apeiron como principio ilimitado. La idea de la separación de contrarios como motor del mundo. La visión de un cosmos regido por una justicia interna dictada por el tiempo. El primer mapa. Y teorías pioneras sobre el cielo y la vida. Exactamente. Sentó bases cruciales, empujó los límites de la explicación racional mucho más allá de sus predecesores. El Aipiron abrió debates sobre el infinito y la naturaleza del principio último que duraron siglos. Su combinación de especulación abstracta con observación empírica, en geografía, astronomía, lo consolida como un pilar del pensamiento occidental. Figuras posteriores, como menciona Colli, refiriéndose a Parménides, parece que siguieron su estela en ciertos aspectos, como en esa creación de narrativas cosmológicas alternativas. Para terminar y dejar a quienes nos escuchan con algo para reflexionar, ¿qué pensamiento final nos sugiere Anaximandro hoy? Bueno, si tomamos en serio el núcleo de su pensamiento, ese Aipirón eterno del que todo surge por diferenciación y al que todo retorna, pagando la pena por la injusticia de existir individualmente, bajo el mandato del tiempo. Nos enfrentamos a una visión profunda de la impermanencia radical y de la interconexión de todo. Nos invita a preguntarnos, ¿es nuestra propia individualidad,
nuestra separación aparente del todo, parte de esa injusticia cósmica? Somos como olas efímeras en el océano ilimitado del ser, destinadas a disolvernos en él para mantener el equilibrio universal. Es una perspectiva que resuena con muchas tradiciones filosóficas y espirituales, ¿no? Y nos deja pensando sobre nuestro lugar en el gran ciclo cósmico.